Le agradezco a José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, que esté con nosotros esta tarde. José Refugio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Juan Carlos, aquí a sus órdenes. Gusto en saludarlo. Para poner en contexto a la audiencia, las casetas de cobro en el país son administradas por distintos entes. Hay casetas de cobro de caminos y puentes federales y hay casetas de cobro de particulares, también hay casetas de cobro de gobiernos estatales. En fin, hay una modalidad diversa de la administración de las casetas de cobro del peaje. En ese sentido, Capufe, pues ayer pospuso o de plano echó abajo el aumento de las tarifas de peaje, pero aparte de Capufe, en otras modalidades de administración de las casetas, José Refugio, ¿tiene usted reportes de aumento en las tarifas de peaje? Sí, desde luego los peajes y las autopistas solamente, vamos a decir que son controladas aquellas que opera Capufe y que son del gobierno federal. Pero en las otras modalidades que hay de concesión, como usted lo menciona, tanto a la iniciativa privada como a los gobiernos estatales, si bien los precios de los peajes también tienen que ser autorizados en este caso, por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no están en sentido estricto controladas como están las de Capufe. Esas sí han estado experimentando pues incrementos importantes que obviamente van más allá de los pronósticos que se manejan en relación con la inflación. Sí, el precio por kilómetro recorrido, José Refugio Muñoz, que es una medida para poder comparar caseta contra caseta o tramo contra tramo, los de caminos y puentes federales, es decir, el kilómetro cobrado según la tarifa que cobran en Capufe, en comparación con el kilómetro cobrado en tarifas de casetas administradas por gobiernos estatales o por particulares, ¿cuál es más caro? ¿Cuál es más oneroso? Bueno, no hay un estándar en cuanto al costo por kilómetro, sino varía porque pues, obviamente las variables que toman en cuenta pues son desde cuánto fue el costo, vamos a decir, de la construcción, tiene que ver también el flujo vehicular y el plazo de recuperación. Se tienen identificados más bien cuáles son los tramos en donde el precio por kilómetro es más caro, sin duda es en los privados y particularmente entiendo que el precio por kilómetro más caro es el que recorremos acá de México a Toluca, por ejemplo, ¿no? Sí. Más bien ¿Y esos tramos que son? Más bien nosotros lo cuantificamos en términos de nuestro servicio, de cada peso que cobramos, cuánto le destinamos al pago en este caso de las autopistas, y si es un porcentaje muy elevado en términos generales, el costo de las autopistas nos representa a nosotros en ocasiones entre el 10, 15 y hasta el 20% en algunas ocasiones. Sí. México, sí, y me decía José Refugio. en base a ese indicador, pues México es de los que tienen el precio de la infraestructura más cara en el mundo. Sí, y me decía José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Canacar, las tarifas que cobran los particulares son más elevadas que las que cobra Caminos y Puentes Federales. Y la calidad de las carreteras, la seguridad de las carreteras administradas por particulares, ¿es mejor que la de Caminos y Puentes Federales o hay? Pues ya no es una garantía, o sea, el hecho de que sea una autopista, ahora sí que una carretera de cuota, ya no es una garantía ni el estado de la carretera, ni el tema de la seguridad, y también se han quedado muy rezagados los sistemas de registro en las casetas, porque ya también se hacen grandes filas para poder cruzar una caseta, sobre todo porque los sistemas que se utilizan son ya totalmente obsoletos, ¿no?
la famosa esa pluma que Sí. sube y baja cada que pasa uno. Ya hoy en día en el mundo son sistemas obsoletos y eso genera evidentemente que hayan grandes filas. Y el otro problema que estamos enfrentando de manera muy frecuente pues es la toma de las casetas, lo que incluso hace que se nos duplique el costo, porque aparte de como nosotros utilizamos los sistemas electrónicos de peaje, cuando hay un grupo tomando una caseta y cobrando en efectivo, pues aparte se registra también el pago electrónico, entonces además se duplican los pagos cuando... O sea, tomada o no tomada la caseta, ustedes pagan. Tomada o no tomada la caseta, ustedes pagan. Exactamente. Sí, sí, porque automovilistas particulares, pues a veces dejan de pagar porque la caseta está tomada o la cooperación, entre comillas, extorsión, es menor que el cobro que se realiza por el peaje en esa caseta tomada. Pero es un buen punto el que usted nos comparte, independientemente si está tomada o no, pues pasa el tráiler, pasa la unidad y se le cobra en automático porque es con esta tarjeta electrónica y aparte hay que poner efectivo. Y me dice, 20% entonces del costo es de casetas. Y si lo sumamos las cuotas voluntariamente a fuerza que hay que dar en algunos tramos carreteros a grupos de manifestantes, ese 20% se puede ir a ¿cuánto? ¿A qué porcentaje del costo? Puede ser digo, obviamente no es un problema generalizado, pero cuando eso sucede, entonces el impacto se nos va hasta el 25%. Sí, sí, bueno, me recuerda el tramo de Obregón, Guaymas, en donde la tribu yaqui tiene pues tomada la carretera internacional en varios tramos y piden una cuota y entre más grande la unidad, más grande la cuota, pero además hay que pagar la caseta de peaje de Esperanza y la caseta de peaje de Guaymas, que esas pues ya están liberadas porque estaban tomadas por otros grupos de manifestantes, pero también hay que pagar en esas casetas. José Refugio, hablando de esto de las tomas de casetas, el presidente ha dicho que es una problemática que se ha atacado en los últimos meses. ¿Es verdad? ¿Ya están las casetas libres en su mayoría de las que estaban tomadas, por ejemplo, hace un año? Bueno, ahí hemos avanzado de manera importante. Primero, porque promovimos una reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación para tipificar como delito la toma de las vías generales de comunicación, que incluye obviamente tanto las carreteras, las casetas, las vías férreas. Entonces, tenemos ya el marco jurídico que nos permite que cuando sucede un evento de estos, pues realmente la autoridad actúe. También identificamos de manera conjunta con la autoridad que fue una práctica que se empezó también a generalizar, incluso ya al amparo de supuestos movimientos de carácter social. Atrás había ya verdaderas bandas de la delincuencia organizada que incluso utilizaban este tipo de recursos para financiar sus otras actividades ilícitas. Entonces, eso le permitió, desarrollamos también un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a través también con la participación de la Guardia Nacional se han establecido operativos que nos permiten ya, o les permiten más bien a la autoridad reaccionar en el momento en que se presenta un evento de esa naturaleza. Entonces, hubo o había tramos o carreteras que ya permanentemente estaban tomadas en el estado de Nayarit, en el estado de México, en el estado de Guerrero, etcétera, que incluso esta reforma también ha llevado a que líderes que al amparo de esto se venían ya haciendo su modus vivendi, algunos de ellos incluso estén detenidos. Sí se ha avanzado en cuanto a atender este problema, pero se siguen presentando de manera esporádica todavía en algunos lugares este tipo de acciones, particularmente, por ejemplo, con los normalistas de allá en el estado de Guerrero, que incluso hace unos días pues provocaron un evento muy lamentable ahí en un tramo de ahí de la autopista del Sol.
O sea, sí se ha venido avanzando, pero el problema todavía no está totalmente resuelto. Y particularmente, pues seguimos también padeciendo la acción de los llamados pueblos yaquis en el estado de Sonora. Sí, José Refugio me decía también acerca, bueno, de esta legislación que se promovió para castigar y para endurecer las penas para quienes tomen estas vías y para quienes tomen estas casetas, pero en materia de tarifas, en materia de peaje, ¿bajo qué regulación se define el monto a cobrar tanto por parte de Caminos y Puentes Federales como parte de los particulares y de los gobiernos estatales que administran casetas? ¿Quién decide cuánto cobrar y cómo cobrar? Bueno, las que administra y opera Capufe, esas están en función de lo que año con año le autorizan al gobierno en el paquete económico, en lo que es la ley de ingresos y su presupuesto de ingresos, y generalmente las indexan a la inflación. Sin embargo, en esta ocasión que pretendían incrementar a partir del día de ayer, pretenden aplicar un porcentaje mayor que el que representa la inflación, pues evidentemente hubo algún tipo de observación que en el sentido de que no era lo correcto, porque eso iba a desencadenar evidentemente una espiral inflacionaria y pone en riesgo pues las metas que el propio gobierno ha establecido de inflación para este año. Por eso entendemos que finalmente se decidió aplazar por tiempo indeterminado ese ajuste tarifario. Eso es en las que administra y opera Capufe. En las que están concesionadas sobre todo la iniciativa privada, tiene que ver mucho la parte de cómo está establecido, cómo está o las condiciones del propio título de concesión, en donde en ese título de concesión se establecen los indicadores y en función del comportamiento de esos indicadores les autorizan en su caso los incrementos, pero generalmente están más o menos en el rango de las proyecciones de la inflación que se espera en el año corriente o el año que va corriendo. Evidentemente eso lo hacen justamente para evitar que algún incremento mayor pues pueda a su vez desencadenar y poner en riesgo las metas de inflación para este año, ¿no? Sí. José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos atentos para seguir conversando sobre estos temas, si le parece. Claro que sí, estoy a sus órdenes.